Buenas tardes a todos. Empezamos el 2024 retomando el programa de charlas virtuales que habíamos comenzado desde el Instituto Cultural de México en España en la pandemia. En este programa invitamos a artistas y curadores vinculados con el Instituto y con el territorio español a adentrarnos en su trabajo y descubrir sus dinámicas, proyectos y en este caso hemos invitado a Rubén Ojeda Guzmán, el artista que está exponiendo actualmente en el Instituto con la muestra Viuces, y a la curadora de la misma, Diana Cuellar Ledesma. Bienvenidos los dos a este programa, a este formato, y muchas gracias por vuestro tiempo. Pues muchas gracias a ti, Mónica, y pues me da muchísimo gusto saludarlas, a Diana, a ti, y platicar un poco de nuestros procesos y de cómo ocurrió esta exposición que está a punto de cerrar en el Instituto Cultural de México. Así que, eh, pues nada, Diana, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias. Estoy súper contenta de verlos. Y ahorita, más adelante, yo creo que vamos a contar por qué esta reunión está ocurriendo virtualmente y Mm. que se debe también a un proyecto que trae Rubén entre manos. Y, y nada, pues estoy muy contenta de compartir con ustedes, de compartir con todos los que nos están viendo y de agitar un poco el pensamiento a ver qué sale de esto, ¿no? Pues sí, como decía Rubén, la Expo acaba el día 16 de febrero. Yo quería comenzar porque nos explicarais el título, ¿no? La palabra del título, Viuces. Mucha gente nos pregunta, y por lo que he visto en estas semanas, bueno, sé que tiene origen del territorio de donde eres, de Oaxaca, ¿no, Rubén? Pero bueno, quería que nos contarais por qué ese título y cuál es el significado. Empezando por ahí. Luego, para hacerlo más dinámico, quería empezar con un par de preguntas y luego os presento para que sepan los que nos están escuchando quiénes sois. Claro, pues el título de la muestra Viuses. Si me permiten brevemente compartir la pantalla para que entiendan un poco. Bueno, aquí está la pieza que se llama Buses, ¿no? La que da el título al conjunto de obras, pero en principio era una pieza que se llama Buses, que en zapoteco significa eh, trozos o entraña. Los biuces son conocidos en Oaxaca como un platillo típico que consiste en todo lo que se asienta y que sobra de la fritura del puerco. Entonces podríamos decir que de cierta manera es la escoria del cerdo, con lo que se hacen unos tacos que son buenísimos, ¿no? Que son deliciosos. En el 2016 yo realicé esta pieza que se llama, bueno, como ustedes bien saben, Viuses, con un par de piezas más, con una pintura enorme que está por allá y una serie de pinturas pequeñas, pero la pieza principal, pues como les digo, eran estos pedazos de óleo colgando sobre los ganchos. Pues eso, cuando la propuse para el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca en el 2015, pues bueno, una serie de conversaciones sucedieron en la cual yo me enteré del significado original, por decirlo de alguna manera, de esta palabra, eh, gracias al maestro Toledo y a su hija Sara, quienes en una conversación pues sacaron a relucir que la hija del maestro, Natalia Toledo, en un texto los mencionaba como un sinónimo de la menstruación. Entonces había como una relación del interior del cuerpo con, pues con esta delicadeza en oaxaqueña, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge el título de la muestra y es un pretexto para juntar temáticamente la serie de piezas que veremos más adelante, ¿no? Entonces, si quieren, dejo de compartir y nos vemos las caras de nuevo. Ujú. Una
cosa que es muy interesante, o que creo que puede resultar interesante para las audiencias, es que en el proceso de cómo surge esta exposición, Rubén había hecho ya en Madrid un par de intervenciones, me parece, ¿no? Una que se llamó No son las formas, que el curador fue Andrea Fontana, querido amigo, y que yo le escribí un textito, y era casi recién llegado a Madrid cuando pasó eso, ¿no? Y era como muy post-pandémico, todavía de hecho creo que estábamos con cubrebocas, o sea, apenas estábamos saliendo de la pandemia. Y la otra la hizo en, recuérdame Rubén, estudio, no te escuchamos. No, no En, sé. en Sistema Estudio, perdón. En En, Sistema Estudio. Estás compartiendo la pantalla ahora. Sí, aquí estamos. Mira, esta es la muestra que dice Diana, donde justamente le invitamos a escribir un texto maravilloso que contextualiza este trabajo que yo he realizado en México y que traigo por primera vez a Europa, específicamente a Madrid, en el barrio de Usera. y entonces Rubén había estado ya aquí en Madrid, había hecho esas dos intervenciones, que eran la de Usera y la de Sistema Estudio, y en las dos había cosas de puercos. En la de Usera había unas orejas de puerco, o sea, orejas de adeveras, ¿no? De carnicería. Y, y en la otra instalación había un puerquito chiquito, una como esculturita de un puerco. Y el día de la inauguración de esa exposición, yo fui o sea, estaba hablando con Rubén y de pronto le vi que en el brazo tiene un tatuaje de un puerquito. Ah, no sé si se ve. A ver, habla. A Porque ver, Se ve, aquí está el puerquito, que es bueno, medio se ve. medio se ve, pero bueno. ahí, ahora. Enséñalo otra vez, que es que... Ay, ya te veo. Y entonces yo le pregunté, Rubén, ¿qué onda con los puercos? ¿Por qué te gustan los puercos? O sea, porque puedo entender la pólvora, que luego vamos a ir sobre eso. Sí, O sea, sí. luego vamos a tocar ese tema. Pero yo le pregunté, Rubén, ¿qué onda con los puercos? ¿Por qué te gustan tanto? ¿Por qué están tan presentes en tu obra? Era algo como que yo tenía una cosa que a falta de un mejor nombre le voy a llamar intuición curatorial, pero yo como que pensé que de ahí podía tirar un hilo y a lo mejor salía algo, ¿no? Y le pregunté y Rubén me hizo como una explicación un poco interesante sobre, digamos que no tan articulada como la que está haciendo acá hoy, pero sobre esta idea de lo que sobra de las obras. O sea, el puerco, como ustedes saben, es un animal que se aprovecha todo, pero además el cerdo tiene como a nivel de su simbología es muy rica, ¿no? Es el animal de la abundancia, por eso ahí hacemos las alcancías, lo que aquí en España le dicen huchas, ¿no? Eh, y siempre tiene como, bueno, no sé, tiene muchas connotaciones. Y ese sentido de que es un animal del que se aprovecha todo y no sobra nada, eh, permite, o sea, como que es muy rico semánticamente para disparar otros sentidos, para discutir muchas otras cuestiones en muchos ámbitos. Y concretamente me llamó mucho la atención esto de que lo que sobra de las obras es lo más rico, ¿no? Estas viuses, que además la palabra es muy bonita, es muy sonora, es enigmática, llama la atención, no sé. Y estas viuses, Cuestiona, ¿no? Genera como sí, ese interrogante que claro, también... es extraño, ¿no? Sí. Y estas viuses, después investigando, yo descubrí que en realidad se comen en el centro y sur de México, se comen muchísimo, pero no en todos lados, creo que solo en Oaxaca se llaman viuses. Eh, porque en Puebla, de donde yo soy, les dicen tlalitos. Sí. Entonces, y también son como súper ricos, una quesadilla de tlalitos es muy, muy rica, pero tiene que ver también con esta idea de la cocina del aprovechamiento, por ejemplo, ¿no? Que Que es, eso también, no sé, hago yo ahí una relación con también ese aprovechamiento que surge muchas veces cuando hay un proceso creativo
la acumulación de ideas, cómo se aprovechan unos inicios, unos proyectos y cómo se construye, ¿no? Por eso también la pregunta era cómo habíais empezado a desarrollar este proyecto. Claro, es un conjunto de obras las que se presentan en la exposición con distintas prácticas y temas, y vamos a ir analizándolo ahora después con imágenes cada una de ellas, pero sí esa colaboración entre vosotros, que bueno, o sea, vosotros dos sois dos artistas, un artista y dos agentes, vaya, un artista y una comisaria afincados en Madrid, aunque tenéis una práctica profesional en América y en Europa ambos, tenéis vuestro lugar base como Madrid y bueno, pues habéis engrosado ese gran listado de jóvenes promesas, artistas y curadores que hemos querido dar visibilidad desde el instituto en los últimos 25 años, al menos, que es una apuesta en lo personal grande para dar a conocer a grandes posibilidades, ¿no? Que creadores y activadores de proyectos. Me parece que viene aquí a lo mejor a colación mencionar que la hacemos virtual y no presencial, como hubiéramos deseado también, porque una vez programada la exposición desde el año pasado, a lo largo de este año, como decías, Rubén ha tenido bastante visibilidad con varios proyectos en la papelería que lleva Andrea, que como comentabas, en la Neumudéjar también, en otras activaciones y acciones, pero finalmente le dieron la beca de la Real Academia de Roma, el Ministerio de Exteriores español, lo cual es una reciente novedad, ¿no? Que esté abierta a artistas latinoamericanos, y por eso tenemos a Rubén fuera de Madrid y tú también estabas fuera, ¿no? Hasta hace unos días, y hemos decidido que para hacer un poco cierre de la exposición pudiéramos mantener esta conversación, ¿no? No sé si queréis hablar un poco de eso, de cómo había surgido la colaboración entre vosotros, o hablar de esa llegada, ¿no? De venir de México, estableceros en Madrid como centro de operaciones. ¿Cómo habéis notado estos últimos años? Porque ya, sobre todo tú, Diana, ya llevas ¿qué? 15 años viviendo aquí, casi. ¿Cómo habéis notado la efervescencia que se está generando en los últimos tiempos aquí en Madrid y los nuevos espacios y plataformas y programas que se están abriendo? Pues a mí solamente como para cerrar un poco esta idea de cómo comenzamos a formular esta exposición y a trabajar Diana y yo juntos, me parece, bueno, anecdóticamente me parece muy bonito mencionar que Diana y yo compartimos una cierta genealogía, ¿no? Como una cierta familiaridad, no solamente al ser mexicanos, sino que como lo mencionaba Diana, ¿no? Con esto de los Biuses en Puebla, pues yo viví 5 años en Puebla, en Cholula, principalmente de donde Diana es. Bueno, compartimos un montón de cosas del pasado que después en Madrid nos dimos cuenta que éramos casi vecinos, ¿no? Y claro, cuando yo vivía en Puebla, pues tenía mucha relación con los cerdos, porque al lado de mi casa, justo al lado, había un rastro. Entonces, todas las mañanas mi despertador era un cerdo muriendo. Y un poco cuando salía a la calle, pues veía el río de sangre y el cuerpo del cerdo y las vísceras saliendo y todo esto, pues me marcó de manera significativa, que yo pienso que es una visualidad que Diana y yo compartimos por haber, bueno, yo vivido 5 años y ella por haber vivido toda su vida o infancia en Cholula. Eh, eh, Eventualmente, pues bueno, nos dimos cuenta que estudiamos en la misma universidad, nos formamos en la misma universidad,
que tuvimos como mentor principal. No sé si es demasiado anecdótico, pero a Alberto López Cuenca, que es un filósofo y crítico del pensamiento contemporáneo que yo considero de bastante relevancia. Y claro, después eh, que fue Alberto que me recomendó aplicar para la maestría del Reina Sofía, en la cual me enteré después que Diana había sido también alumna. Entonces, esa serie de coincidencias y de como líneas que se van articulando, nos parecía también como de una cierta manera natural, ¿no? Que sucediese. Sí, ha sido muy orgánico, y una de las cosas también muy relevantes en esta especie de itinerario compartido fue que o sea, cuando nos conocimos y descubrimos que yo estudié aquí, pues yo también, mi profesor fue él, el mío también. Bueno, cuando empezamos a descubrir todo eso, en realidad fue también a través de una exposición de Francisco Toledo que se hizo Que aquí, también. y Vertebra. y fue a raíz de eso que, de hecho, nosotros nos conocimos porque Rubén estuvo durante un tiempo siendo colaborador del IAGO, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, fundado por el maestro Toledo. Entonces había ahí como que un horizonte de cosas compartidas para este proyecto, que en principio realmente no lo habíamos pensado para el IMEX, y que creo que está interesante mencionar que al principio se llamaba The Marrana Project, el proyecto Marrana. Y, y esa como era simplemente un diálogo en el que estábamos como intentando juntar toda una iconósfera acerca de los cerdos y tratando de ver cómo a eso le podíamos llegar a sacar algún tipo de partido, ¿no? O sea, ¿qué íbamos a hacer creativamente con eso? Cuando se atravesó esta oportunidad que nos hicieron Jaime Viña y Mónica Sotos para, para hacer algo en el IMEX, y entonces ahí, bueno, ya es otra parte del proceso creativo, porque ya toca, cuando ya te enfrentas a un espacio real, entonces ya toca aterrizar, hacer una selección de piezas, también ver con qué se cuenta y con qué no se cuenta, y, y en ese sentido ver qué obras nuevas se pueden hacer y qué obras que ya están hechas pueden tocar ese tema. Y realmente fue una especie de revisión de la obra de Rubén a través de ese hilo conductor, que no es un hilo conductor de los puercos o del cerdo como animal y de su iconografía, sino, sino más allá de eso, ¿no? Es a nivel conceptual el concepto del excedente, es decir, las obras, lo que sobra, y cómo ese concepto del excedente nos permitía hablar de muchas situaciones históricas y actuales en relación con el territorio concreto de México, lo que llamaríamos México, pero incluso más allá. Es decir, somos una sociedad que ya no está acostumbrada a las viuses. O sea, ya no estamos acostumbrados al aprovechamiento, sino al desperdicio. Y esto que puede parecer una cosa tan simple, en realidad tiene unas implicaciones de fondo muy grandes, ¿no? Cuando se nos descompone algo, en lugar de repararlo, compramos otro. Esta sociedad de consumo, por ejemplo, ¿no? Lleva aparejadas todas unas formas de vida y una forma de funcionamiento del mundo que está terminando con la vida en el planeta, y que conduce también a formas de pensamiento que tienen que ver precisamente con el desprecio por las obras, cuando muchas veces, como decía Rubén, las obras pueden ser delicatessen, o sencillamente cómo administramos y aprovechamos la riqueza, ¿no? La abundancia, cómo distribuimos al puerco, que es el mundo, ¿no? Cómo distribuimos en la vida los recursos. Claro, este problema que planteas, que es evidenciar algo político de una trascendencia mucho mayor que de lo que puede
pensarse en un primer momento, es algo que es una consecuencia que sufrimos. Muchas veces se pone el foco en el consumidor y simplemente es que el sistema ha ido haciendo que sea imposible arreglar una secadora porque la construyen para que se estropee y tengas que volverla a comprar, o la ropa igual, ¿no? Se te ha estropeado una cremallera y cueste más cambiarla que comprar un pantalón nuevo, ¿no? De ese mismo producto, por ejemplo. Pero esa misma lógica es antinatural y es perversa, porque ¿en qué momento es más conveniente, puede ser más conveniente desperdiciar el 97% de un producto porque el 3% se descompuso en lugar de reparar ese 3%? Ahora, la reflexión que realmente, esta exposición pues tiene muchos niveles de reflexión, ¿no, Rubén? Pero realmente la de fondo, la dura, ¿no? Y la que nos gustaría que sea, pues, no me gusta que sea literal, ni me gusta que sea tan inmediata, porque pienso yo que las audiencias son inteligentes y piensan, y no me gusta darles las cosas en la boca, ¿no? Mm, pero realmente la situación de fondo a que a nosotros nos gustaría tocar con esto es cuál es la base material sobre la que se construye realmente esta dinámica de los excedentes, las obras, etcétera, y eso tiene una base material real. Es decir, cuando tú dices, me conviene más comprar un pantalón nuevo que remendarlo, tienes que saber que hay una serie de consecuencias humanas y ambientales. Totalmente, total. ¿Quién hace? O sea, todos lo sabemos ya, que la industria de la moda rápida es súper contaminante, que se basa en modelos de Que empleo. los trabajadores están explotados y son En menores, ese sentido, las México tiene consecuencias. mucho que ver, porque México es una gran maquila. O sea, Claro, sobre todo en algunos territorios de México son sobre todo en el norte, ¿no? y también a nivel de recursos naturales es también un territorio que está siendo muy violentado por esta lógica. Pero bueno, a lo mejor sobre esto... Bueno, vamos a... Sí, yo había empezado un poco haciendo algunas preguntas, pero como habrá gente que a lo mejor no se ha acercado aún a la exposición o nos escucha desde fuera de Madrid, antes de pasar a empezar a hablar de otras de las piezas que se recogen, quería leer un poco para el que no os conozca quiénes sois y bueno, aunque ya hemos mencionado algunas de vuestras cosas, de una manera un poco más formal, ¿no? Bueno, Rubén, como hemos dicho, nació en Oaxaca en 1991, es un artista conceptual que emplea diferentes medios como la instalación, el dibujo y la escritura, lo veremos ahora, la escritura en distintos formatos muy particulares y muy característicos de tu trabajo, ¿no? Tu obra se encuentra, en tu obra, en el centro de tu obra se encuentra la idea de arte como campo de batalla hacia una inscripción histórica. A través de tu trabajo has construido una visualidad proveniente de la cultura de la escasez, la deuda, de la que quiero que hablemos también bastante, y la diáspora. Realizaste, como has mencionado, el máster de Historia de Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Reina en el 2022 y te licenciaste en Artes Plásticas en la Universidad de las Américas en Puebla, donde también estudiaste tú, ¿no, Diana? En 2014. Actualmente eres artista residente en la Real Academia de España en Roma. Te fuiste después de inaugurar como a primeros de diciembre y estarás hasta mediados de este año. Y también fuiste residente en la Fundación Silos este año y en Armontré, en Suiza, en 2020. Obtuviste la mención de honor del programa acelerador de artistas latinoamericanos de Boom Art Community España, también en este año, la beca de jóvenes creadores del FONCA, el premio de Salón de Arte Universitario IMAC y los premios de la Sala Joven del Museo de los Pintores Oaxaqueños por los tempranos 2012, ¿no?
Has realizado exposiciones individuales en México, Suiza, España y Alemania, creo. Y tu trabajo se ha expuesto colectivamente en Suecia, Brasil, Noruega, Estados Unidos e Inglaterra. Algunas de tus obras se encuentran en las colecciones de The Good Collection, Air Montreux en Suiza, el Museo de Cancillería y Toledo de Limba, entre otras colecciones privadas en Europa y México. Para la juventud que tienes, creo que es absolutamente prometedora tu trayectoria y celebramos que estemos hablando contigo y viéndote allí en el estudio de la academia. Gracias. Gracias, ¿no? Hombre, gracias a ustedes. Para mí, como saben, siempre es un gusto y un privilegio. También poder trabajar con Diana y tener siempre cerca una opinión crítica y al mismo tiempo generosa, ¿no? Igual lo mismo contigo, Mónica. Gracias. Bueno, Diana nació en Puebla en 1986, eres curadora y profesora universitaria radicada entre México y España, doctora en estudios artísticos, literarios y de la cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. Tus ensayos han sido publicados en revistas especializadas como Casa del Tiempo, la revista de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Campo de Relámpagos en España, Fórum Permanente en Brasil, Art Nexus de Bogotá y Fairtex en Londres. En 2022 fuiste consultora de la editorial Paidón para el ya mítico libro Prime Arts Next Generation, un panorama internacional de artistas menores de 40 años propuestos por curadores internacionales en el mismo rango de edad. Enhorabuena por esa participación también. Asesoraste a la misma editorial para el volumen de artistas latinoamericanos de 1785 a la actualidad, en el que también participas como escritora. Actualmente, iba a decir actualmente, pero acabó ahora en enero la exposición Retropía de Dagoberto Rodríguez en el Museo de Arte y Diseño de Miramar en Puerto Rico y creo que hace 3 días o más o menos Química Celeste del artista Glenda León en el Museo Amparo de México, también de Puebla. Has participado también en el ciclo de cine de la exposición Antes de América de la Fundación Juan March, que acaba el 10 de marzo, con un programa de cine que has titulado Fuentes Originarias y Modernidad Cinematográfica. Justo hace 2 días se presentó Raíces y la última sesión es el 4 de marzo para el que quiera acercarse a ver La montaña sagrada de Jodorowsky y Deseada de Roberto Gabaldón. También te tuvimos el año pasado en el instituto con una conversación, una conferencia sobre Leonora Carrington y México, Magos con Rebozo, una reverberación de tu participación en la Fundación MAFRE, en el programa académico que hubo alrededor de la histórica exposición de Leonora Carrington. Es un honor teneros a los dos. Bueno, también querría decir que perteneces al grupo de investigación del Instituto Cisneros y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Evidentemente también, escuchándome y leyendo tu currículum, pues tienes una gran trayectoria. Nos gustó juntaros y proponeros que trabajarais juntos para un proyecto individual en el instituto y es un honor haber estado preparando con vosotros esta exposición y tener ahora de cierre esta charla. Gracias, Diana. No, imagínate, yo qué te voy a decir si tú has sido mi compañera de andanzas en toda esta, o sea, casi la mitad de la trayectoria que leíste, la he hecho pues desde Madrid. Yo llevo 12 años en Madrid y en esos 12 años pues el instituto siempre ha estado
desde antes, ¿no? Estaba ahí, pero bueno, mi experiencia es que desde que llegué a Madrid el instituto ha estado ahí, siempre ha sido pues un referente y, y yo he podido también acompañar al instituto, ¿no? En sus, eh, Efectivamente. en sus aventuras, en sus procesos y en ese sentido, pues todo este tiempo conociéndote y siempre en un diálogo muy constante en todo lo referente a lo que es la cultura mexicana aquí en España. Una cosa que quería comentar que es interesante es que al estar en España me he vuelto una especie de mexicanista, Mm, a lo mm. mejor en México no habría sido, ¿no? Eso Y es la pregunta que os había hecho de cómo, viniendo los dos de México y ya llevando unos años, cómo habíais notado también no solo el, el recorrido de la migración, ¿no?, que uno ejerce, sino también cómo se modifica también su visión sobre... a lo mejor si siguieras en México, Rubén, no hablarías tanto de lo que pasa en el país, ¿no? Y tenías otra práctica, no lo sé. Puede ser, pero es verdad lo que dice Diana, ¿no? Como que de repente empiezas a, no sé si a defender, no es la palabra, pero sí por lo menos a articular una genealogía de pensamiento, o en mi caso de pensamiento visual mexicano, del cual te das cuenta que es parte, ¿no? De que eres parte de una genealogía eh, que compartes por las circunstancias materiales, compartes referentes y tal. No sé si a eso te referías, Diana. yo realmente a lo que me refería en el caso mío, ¿no? En mi propia trayectoria intelectual y vital también, es al hecho de que estando aquí en España, em, siempre me invitan, cada vez que hay algo que tiene que ver con México, a menudo me invitan a dar una conferencia o a dar una opinión o asesorar a alguna institución con respecto a esto. Y eso me ha permitido, en primer lugar, ampliar mi conocimiento sobre mi propio país, ¿no? O sea, yo aquí en España he dado conferencias desde la Malinche hasta, como dijo Mónica, sobre Leonora Carrington. Entonces, realmente creo que es algo que en México no ocurriría, porque en México hay una cantidad de personas que podrían hablar de la Malinche y por lo tanto yo no sería convocada a eso. Y entonces yo me habría quedado más en mi nicho, arte contemporáneo, etcétera. Ujú. Pero esta situación de estar en España y de pronto convertirme o ser esa voz, ¿no? Pues es una obligación moral también porque yo no puedo ir ahí a hablar desde la nada, ¿no? Yo Claro, hago una investigación, me informo, etcétera, pero eso sí. me permite conocer con mayor amplitud un rango mucho más amplio, ¿no? De la historia y la cultura de nuestro país, que a lo mejor desde México no tendría esa visión como tan panorámica, ¿no? De letras, de artes visuales, ¿no? De aspectos históricos, etcétera. Además de que, bueno, la condición migrante siempre es esa, ¿no? Pero tú no estás, pero estás siempre. O sea, tú estás fuera del país, pero siempre estás pensando en tu país, leyendo las noticias. Muchas veces la gente, cuando voy a México, la gente se sorprende de que sé qué exposición hay en cada lugar, quién es la directora de cada museo, etcétera. Y es porque uno está tal vez demasiado o mucho más pendiente de lo que estaría si vivieras ahí, ¿no? Claro, Entonces, es porque no quieres perder como la ambivalente, ¿no? conexión, claro. Bueno, yo creo que antes de seguir con derivas de distinto tipo para que podamos hablar de alguna de los temas centrales de las piezas que hay en la exposición, me gustaría que pudierais compartir, me parece que lo tienes tú preparado, ¿no, Rubén? Sí. Desde tu compu, para que pudiéramos ir hablando pues de temas que tratan de la deuda, de esas pinturas con pólvora y bueno, pues Claro. por qué, ¿no? A Entonces ver, empieza, no quiero decirte de qué tienes que hablar, pero no sé cómo has preparado a ver, las distintas, claro, Creo que yo, la podríamos sucesión de hacer imágenes. Creo que pero- podríamos hacer un recorrido o sea, después de esta pieza Viuses, la que sigue, que sería el video, que nos cuentes un poco
Rubén. Sí, claro, Claro. esta pieza la hice, sí, justo como decías, en los tempranos 2012, un año que a mí me parece bastante, bueno, toda esa década y ese sexenio desde el 2006 al 2012, ¿no? Que es cuando gobierna Calderón y que el país se pone patas para arriba, en la cual escenas como estas eran lo más cotidiano. O sea, yo estaba, y me imagino que Diana y todo el mundo estaba súper acostumbrado a tener, estar rodeado de policías y de fuerzas armadas y de noticias eh, relacionadas a la violencia, debido al todo el desbordamiento de los cárteles de la droga y de la guerra declarada hacia ellos por parte del gobierno federal. Tanto era así que para mí resultó muy fácil en ese momento acercarme a las Fuerzas Armadas, a los policías, y poco a poco irme haciendo amigo de ellos, o bueno, no sé si se puede decir amigo, que amigo a un policía, pero sí Bueno, tener cierta complicidad y tal, a tal punto que llegué a los campos de tiro donde me enseñaron a utilizar armas de fuego y tal. Esto para una exposición que se realizó en el Museo de los Pintores, gracias a un premio que me concedieron, que fue el primer premio eh, para una exposición individual que yo tuve en un museo y en el cual propuse una serie de pinturas que tenían que ver con la muerte de la pintura y una cosa así medio de donde surge Buses, de hecho, que en ese momento decidí olvidarme de esas pinturas, de esos óleos y realizar una serie de piezas con los policías. Una de ellas fue esta acción en la que recorría con un arma de la Policía Federal todo el museo, todas las salas y pasaba pues por una sala donde hay un tamaño que me lo hizo ver Diana, que yo no lo había visto, por una serie de piezas perdón, que no he pagado. este es el video que tenemos en la exposición, el Ese es el, recorrido tuyo dentro, no, las imágenes que has puesto anteriores, que son documentación de investigación y de tu experiencia de relación con los policías, no está en el proyecto. no está exacto, no está dentro de la exposición, lo que está es este Este video, video. donde finaliza esta acción con un disparo en la sala que me correspondía, dejando la bala incrustada en la pared. Ahí se puede ver un poco. De hecho, creo que Sí, sí, tengo sí. una imagen mejor, que es esta, que no sé si puedo quitarnos las caras. Este museo es estatal, es Es estatal, es del del gobierno gobierno de Oaxaca, ¿no? del gobierno del estado de Oaxaca, y tiene una perspectiva paternalista, ¿no? De la pintura de los grandes maestros sin tener a Toledo, porque bueno, no les interesó en su momento una pieza y pues ahora es imposible que la Pues, consigan. Eh, y claro, era un poco esta actitud parricida en la cual yo intentaba como simbólicamente matar al padre y tal. Y bueno, la bala quedó incrustada en la pared, descubierta durante toda la exposición, pero se cubrió al momento de clausurar y la bala pues se quedó ahí. pasó a la colección del museo, siendo la única pieza que no es pintura en un museo de pintura oaxaqueña. Eh, de lo cual me siento, ¿perdón? Cuando repellaron el muro encima, pusieron una pintura. No, pues dejaron la sala vacía para el siguiente artista que venía. Ok. Entonces, yo me Pero no imagino que sa- ahora tendrá una pintura encima, sí. Me lo imagino, sí. Perdón, Mónica, ¿qué ibas a No, que decir? sería interesante ese recorrido por el museo y ver qué pieza han puesto encima de esa. Sí, y claro, teníamos el miedo de que atravesara la pared y que al otro lado hubiese una pintura y la dañara, pero al final no. Ya. Al final quedó incrustada. Y bueno, esto cierra un poco esta idea de este proyecto que en el 2018, cuando bueno, se hace el cambio de gobierno del PRI a Morena, eh, no tiene que ver con eso, pero coincidió que ese
mismo museo se ocupó como un cuartel, no tanto de estrategia bélica, sino más bien como para hacer los preparativos del mes de la patria, del 15 de septiembre, de los militares. Entonces me parecía bastante simbólica esa coincidencia pues claro, de una denuncia, por decirlo de alguna manera, de la violencia y de una reocupación militar por parte pues del Estado. Después, bueno, esta pieza que está hecha con casquillos de balas que me fui encontrando por las carreteras en Oaxaca, en donde sembraba marihuana, cebolla y tomate, haciendo como esta secuencia cromática de la bandera mexicana. La idea era que crecieran dentro de los casquillos de la bala y durante el tiempo de la exposición murieran también por falta de espacio. Esta pieza la menciono porque me llevó a trabajar eventualmente con plantas. Esta pieza la hice en el 2020 en Montreux, en Suiza, y hablaba un poco de cosas medioambientales. Esto no voy a profundizar mucho en ella, pero me lleva a esta pieza que se llama Corona a punto de caer, que es una pieza que yo creo que es central en la exposición que Diana y yo preparamos para el instituto, que hablaremos un poco más de ella a continuación, en la cual pues será una rama, en ese momento en Suiza, pues una rama de bambú que estaba haciendo tensión con el techo, generando pues esto, ¿no? Como la ilusión, no sé por qué no puedo, la ilusión de que la botella estaba a punto de caer, y me permitía a mí hablar de esta cuestión como del imperio, no como un imperio localizado, sino como un imperio más eh, ramificado, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Ramificado eh, en una globalización y claro, en una distribución de los recursos, que es la que Diana habló eh, más temprano. Exacto. Entonces, bueno, de ahí surge esta pieza, ¿no? Que es Corona a punto de caer, pero una resignificación, una reactualización en la cual, claro, esto surge porque Diana y yo, bueno, más bien Diana me hizo saber de una manera muy, bueno, claro, muy afortunada, que en el Parque del Retiro, no sé por qué no puedo quitar eso, en el Parque del Retiro eh, Hay un ahuehuete. hay un ahuehuete que es el árbol, pues vamos, es el árbol más importante que hay, no solo en Oaxaca, sino yo creo que en México, por una cuestión histórica, pero bueno, y también mitológica, que tiene que ver con toda la cosmogonía mije y pues zapoteca, mixteca, que tiene que ver con, eh, con que ese árbol sostiene básicamente al mundo, ¿no? Que ese árbol, de ese árbol depende la existencia de la vida en el planeta. Y es, bueno, añado que es el árbol que es el más antiguo que hay en todo el Parque del Retiro. Todos los Claro, demás talaron y ese se mantuvo para que sirviera para las tropas francesas para colocar cañones y aparte de lo que puedes contar tú ahora, Diana, si quieres, del origen, supuesto origen del árbol y los dos que hay en México. El que sale la imagen izquierda es el que hay en Oaxaca, ¿no? sí, el de la izquierda es el árbol del Tule. La foto la tomó mi madre, me la envió antes de la exposición en el Para que instituto. se vea el tamaño del árbol y al lado de la iglesia que hay al lado, ¿no? Claro, que también el tamaño del árbol del Retiro es importante, pero es un árbol muchísimo más joven. El árbol del Tule tiene aproximadamente 2000 años. Eh, pues claro, la diferencia de tamaños es bastante notoria si los conoces ambos árboles. Entonces, no sé si quieres hablar un poco de eso, Diana. En realidad esa pieza, yo conocía la pieza que Rubén había hecho en Suiza y la queríamos incluir en la exposición, y cuando
en el proceso, ¿no? De creativo, en el diálogo, de cómo incluirla dentro de la exposición, a mí va y se me ocurre que por qué no intentábamos como hacer algún tipo de referencia, cita o vinculación con el ahuehuete del Retiro, que es un árbol al que yo desde hace algún tiempo le traía ganas, ¿no? O sea, a mí me pareció una historia desde hace mucho tiempo, independientemente de esta exposición, a mí me parecía una historia súper fascinante que el árbol más viejo de Madrid fuera un árbol mexicano, porque es que además el ahuehuete del Retiro, que aquí en Madrid no le dicen el ahuehuete, no le dicen ahuehuete, porque el nombre ahuehuete es una voz náhuatl, y entonces como que no está muy familiarizado, ¿no? Aquí en el No, centro. no se conoce. Entonces, este árbol es el árbol más viejo de Madrid, pero en realidad es un árbol muy joven. O sea, en años árbol es un árbol muy joven porque tiene solo 400 años. Y hay toda una mitología en torno al árbol en cuanto que si vino, que si lo trajo Hernán Cortés, que si era hijo del árbol de la noche triste, que es el árbol de la noche triste es un árbol que es parte de la mitosfera nacionalista mexicana, que la historia es que se supone que durante el proceso de la conquista de México, la única vez en la que los aztecas ganaron una batalla contra los españoles, Hernán Cortés se sentó a llorar debajo de un árbol, de un ahuehuete, y a ese árbol se le puso el árbol de la noche triste. Los historiadores, espérense, creo que sonó el timbre, perdón por interrumpir aquí. No, No, no escuchamos. bueno, Bueno, de todas formas ya interrumpí. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a empezar? no, da igual, no pasa nada. Estamos... Vale. Entonces el árbol de la noche triste es ese árbol en el que se supone que Hernán Cortés se sentó a llorar su derrota. No hay evidencia histórica de que ese árbol realmente haya existido, pero es uno de los, repito, es como uno de los grandes mitos del nacionalismo en México, ¿no? Entonces, el hecho de que se dijera que este árbol de Madrid era un hijo del árbol de la noche triste, también hay quien dice que es un hijo del árbol del Tule, que el que Tule es el que está aquí a la izquierda, ¿no? Que es el más antiguo, el de 2000 años. es un árbol de 2000 años que proviene de Santa María del Tule en Oaxaca y es un ahuehuete, solo que en Oaxaca no se utiliza la voz náhuatl, sino que se le llama Tule. Y además, si ustedes se dan un paseo por el Retiro, ese árbol, de un tiempo para acá, porque yo llevo monitoreándolo un rato, de un tiempo para acá ese árbol le llevan ofrendas o a veces hay gente haciendo Ah, danza. eso no lo he visto yo nunca y mira, Sí, mira que he entrado por esa entrada del Le Retiro. ponen sus Para el que no sepa dónde está, está enfrente del casón del Buen Retiro. Es la entrada que hay desde Alfonso XIII por al Retiro en tres. Entonces, esa bueno, avenida que sube hasta la Palacio a de la puerta del talón. Cristal, sí. Entonces yo, bueno, a la hora de resolver materialmente esta pieza, yo le propuse a Rubén, bueno, ¿por qué no intentamos hacerlo con una rama del ahuehuete del Retiro? El punto es que utilizar una rama del ahuehuete del Retiro para esto, naturalmente nosotros no queríamos de ninguna manera cortar una rama de ese árbol, sino más bien que, bueno, si en alguna ocasión lo podaban y sobraba o una rama que cayera, es decir, un abuse, una sobra, un excedente del árbol, ¿no? Eh, y entonces, que hablando de biuses y sobras y excedente, hay una nueva práctica, bueno, hay una práctica también, ¿no? De ebanistería y carpintería que consiste en solo usar eh, los, eh, las maderas de árboles que han muerto naturalmente o que se han caído por un Una tormenta, ¿no? Recientemente, además, mientras preparábamos la exposición, hubo unas tormentas así muy fuertes que se cayeron muchas ramas en Madrid y yo me acuerdo que estábamos pendientes de a ver si se ha caído y se ha roto alguna rama del tule para podernosla traer, ¿no? Si yo quiero decir que aparte de la imagen que ha sacado de la rama y la botella sobre la caja de Corona, también hay una serie de documentación
imágenes del el árbol de la Noche Triste, el que está Sí, que está, ¿no? en Ciudad de México, que está también quemada, ¿no? Que es significativa, ¿no? El hecho de que se quemó y se protegió con una valla ese árbol, ¿no? Por haber sido en el que tiene la relación con Cortés, ¿no? Es una muestra muy elocuente de la decadencia del nacionalismo, ¿no? De la decadencia del nacionalismo y de un nacionalismo decadente, porque ese árbol está más muerto, o sea, está muerto, es un tocón, no es un árbol, es un tocón, un resto del tronco, del que se supone que fue el árbol de la Noche Triste, que repito, no hay ninguna evidencia histórica de que sea ni de que haya existido tal árbol, pero lo cercaron, o sea, está cercando un cadáver prácticamente, lo cercaron, le pusieron una valla muy mona y le pusieron una placa conmemorativa, ¿no? De este es el árbol de la Noche Triste, como una especie, era también una manera de establecer vínculos, es una pieza que yo creo que es muy rica porque permite hablar de muchas cosas y también es una forma de establecer nuevamente el abordar, ¿no? Esta conflictividad en cuanto al relato de la historia común entre México y España. O sea, que siempre es un relato que es problemático y que siempre está renegociándose, ¿no? De hecho, el gobierno actual de México cambió el nombre del árbol de la noche triste al árbol de la noche victoriosa, porque la perspectiva, ¿no? De quién cuenta la historia es, bueno, si los aztecas ganaron en esa batalla, entonces ahora la vamos a llamar la noche victoriosa, no tiene por qué ser triste. Digo, esa es la lógica con la que se cambió el... Pero me parece muy, bueno, pues no sé, muy revelador el hecho de que se invierta un tiempo en renombrar un episodio histórico que de hecho no es tal, o sea, no ocurrió. Bueno, otra parte que también es muy importante ya para hablar del presente, o sea, que la pieza permite hablar del presente, es el hecho de que nosotros intentamos eh, establecer una comunicación con el Parque del Retiro, que depende de la Comunidad de Madrid, Del para ayuntamiento. conseguir Es el ayuntamiento. eso, para intentar conseguir o la rama, o bien la rama, o bien información sobre el árbol. O sea, que no queríamos saber, queríamos hacer una investigación sobre este árbol. Bueno, pues cada cuánto se poda, yo qué sé, a mí me habría encantado que me dejaran hacerle una entrevista a la persona responsable de los árboles del retiro y hacerle algunas preguntas que incluso podrían ser como anecdóticas, pero muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué hacen con todas las ofrendas que le dejan al árbol de la huehuete? O sea, ¿dónde están o qué se hace con ellas? ¿Qué es lo más raro que la gente ha dejado ahí? Etcétera. Pero eso no fue posible. Todo este laberinto, el laberinto burocrático que atravesamos intentando llegar a esta investigación es la documentación, Mónica, de la que tú estabas hablando, que también se incluye como parte del display de la obra, ¿no? Y finalmente un asunto pues muy triste y muy acuciante fue que el proceso de esta obra realmente consistió en que mientras Rubén hacía todo el laberinto burocrático, ¿no? Él, también una especie de arte gestual, de arte de proceso, es que un artista, ¿no? Un artista de Oaxaca pida información sobre un árbol que probablemente venga del territorio del que él es oriundo. Eh, y mientras él hacía todo esto, yo escribí un ensayo que se llama La vida política de los árboles, que gracias a un proyecto que hay aquí en Madrid que se llama Boom Art Community, Quería pudimos enseñar ahora después a cámara, si quieres. A sacar ver un si pequeño quieres, folletito. a qué hora lo mostramos. Sí, También lo tengo aquí mira, yo también lo tengo, tú no lo tienes ahí. Sí, que En la justo es página este web ensayo el que hice. en la página web de Rubén se puede descargar ese folleto que habla no solo sobre esta pieza, sino sobre otras también de Rubén. Y yo escribí ese ensayo y fue realmente una de las experiencias, intelectualmente hablando, fue una de las experiencias más intensas que he tenido últimamente, porque yo estaba escribiendo ese ensayo en el verano del 2023 aquí en Madrid, que hacía un calor del fin del mundo. eh, o sea, literalmente el fin del mundo, yo estaba escribiendo ese ensayo en una situación físicamente dura porque era muy incómodo, es que de verdad hacía muchísimo calor
Y mientras estaba escribiendo ese ensayo en el que en realidad hago como una especie de deriva intelectual, ¿no? Sobre la relación del ser humano con los árboles y cómo los árboles han sido siempre entidades sagradas y hemos perdido el respeto hacia esa sacralidad de la naturaleza para meterlos en esta lógica de biuses, o sea, de que son sobras, de que un árbol a lo mejor tiene 400 años y lo puedes tirar con total impunidad, ¿no? De talar árboles porque sí. Y mientras yo estaba escribiendo todo esto, estaban ocurriendo una serie de incendios forestales en pleno verano, no solo aquí en Europa, sino que hubo un incendio espantoso en Hawái. En el momento que estamos grabando esto, hay unos incendios espantosos en Chile, en Valparaíso, y realmente es preocupante, ¿no? Es una especie de hacer un homenaje no solo al árbol del ahuehuete, que por cierto la voz ahuehuete en náhuatl quiere decir árbol viejo de agua. Y es muy bonito porque es el árbol nacional de México. Otra vez estamos con las decadencias nacionalistas. Después de la revolución que se intentó hacer como todo lo nacional en México, pues se decidió que el árbol nacional de México iba a ser el ahuehuete. Y, es el árbol nacional de México no por otra cosa, sino porque había muchos. Y ya no, o sea, haciendo esta investigación he descubierto que la población de ahuehuetes en México va en picada desde hace muchísimos años. El ahuehuete, como su nombre lo dice, es un árbol que requiere de agua, es decir, este ahuehuete del Retiro de Madrid puede sobrevivir realmente porque está cerca del lago, porque Madrid es muy seco. Pero claro, mientras menos agua haya y mientras más amenazados estén los mantos freáticos, menos ahuehuetes va a haber. Y, y, este, y entonces es una pieza que permite hablar del pasado, de cómo construimos el relato del pasado, y también es una pieza que nos trae al presente en el sentido de eh, cómo establecemos nuestra relación con una relación de utilitarismo y de veneración o de total desprecio hacia el entorno botánico, ¿no? Que es el que después de todo pues nos mantiene vivos. Entonces era una pieza como pues Importante también darle el espacio y el tiempo. Yo, para que no se haga tampoco excesivamente larga la conversación y no de quedarnos sin hablar, quedan por lo menos otras 3 piezas importantes que están en la exposición y aunque este tema evidentemente puede parecer que no trataba la exposición de estos temas, sí es evidente que hay una alerta, un aviso y de los problemas climáticos que existen, ¿no? Yo me gustaría que habláramos de la deuda y de la pieza que tienes bueno, no sé si la tienes ordenada así en la presentación o prefieres hablar de la escritura y tu práctica en la escritura en humo o en pólvora. No sé, No, está las bien, dos. lo tengo ordenado y da igual, vamos como sean, Perdona, Diana, pero es que si no nos como alargamos, sea más podemos tirar natural. los tres hablando 3 horas. Bueno, no, claro, por supuesto. Solamente para cerrar esto de que decía Diana, bueno, mientras ocurría, mientras estábamos intentando conseguir la rama, esto estaba pasando en Madrid, ¿no? O sea, para mí también recurría a una conversación local que, claro, nos trae a esta noción del poder de la naturaleza como escoria, ¿no? Como algo que se tiene que quitar si obstruye el progreso. Y en fin, sin mencionar un poco más, sin ahondar en esto, hablamos un poco de la deuda, que igual es lo mismo, o sea, es que son Estas estos son dibujos. estas 4 pinturas, están en la sala. Esta es una imagen de la sala, aunque la anterior corresponde a otros montajes, ¿no? Sí, son unos dibujos que están hechos con papel cebolla, este papel que es como transparente, que están directamente puestos sobre una piel de jaguar. Bueno, aquí es una foto de hace como 5 años, cuando comenzaba más o menos este proyecto, en el cual estaba copiando, haciendo la pintura. Esa es una pintura. Los otros sean una serie de dibujos y videos que yo hacía con esta piel
que había llegado a mis manos por un amigo, Víctor Mortales, que si está viendo eso le mando un abrazo, que su padre es médico y resulta que le salvó la vida a pues una persona que había llegado con una herida mortal, por decirlo de alguna manera. El padre lo había salvado y como recompensa o como agradecimiento le da la piel de jaguar. La piel de jaguar pues, tiene un recorrido o una vinculación con la deuda desde tiempos prehispánicos, ¿no? Se utilizaba para que como moneda, para que los pueblos oprimidos pagaran sus impuestos a los pueblos opresores, ¿no? Directamente como a los imperios, el imperio mexica o el imperio zapoteca, guardan restos de estas pieles y bueno, hay registros En coloniales códices. claro, de este ¿De comercio, o más dónde bien, son estas imágenes de códices? sí, no recuerdo exactamente los códices, pero eso sí son imágenes de... Ah, un códice zapoteca, ¿no? No, estos son coloniales, estos estarán hechos por frailes y por estudios ya más como de 1600 o 1700. Eh, bueno, claro, entonces hay una vinculación, pues, de cómo la vida también es, o sea, para los pueblos opresores hay una vinculación directa entre la preservación de la vida las poblaciones directamente vinculada con la deuda, ¿no? O sea, hay lo que decía Víctor, que es mi amigo el que me prestó la piel durante 4 años, él lo ponía en el catálogo, algo así de, me debes la vida por no haberte matado, una cosa así. Y que está vinculada no solamente en la cosmogonía prehispánica, ¿no? Sino que también hay una relación pues en casi todo el mundo de que estos vínculos, perdón, estos símbolos de poder se establecen como a través pues de matar y comerciar con la vida, ¿no? Con la fauna y tal. Entonces, bueno, este proyecto que surge de este préstamo, primero, ¿no? Como de la vida, ¿no? Que este doctor le salva la vida, le presta un poco más de tiempo y por eso le paga con esta piel a este médico. Este médico se la regala al hijo, el hijo me la presta a mí, con la cual yo la tengo 4 años y hago esta serie de dibujos que al final son muchísimos, son como 30. Aquí en la exposición se muestran solamente, 4. en realidad no son 4, son como 8, 8, porque ¿no? están conformados por dos. Eh, Pues a mí me invitan en un momento específico, en el 2017, a ser parte del programa Pago en Especie, que es un programa de la Secretaría de Hacienda Pública de México, a pagar mis impuestos con obra, ¿no? Entonces a mí me viene como muy bien como para cerrar un poco esa idea de la deuda, eh, al pagar mis impuestos de ese año con Con una de estas estas piezas. exactamente con una de estas pieles, eh, la cual se incluye en la colección. Por eso es que estoy Este en es la un colección. programa, para el que no lo sepa, es un programa que tiene la Secretaría de Hacienda para que los creadores puedan pagar sus impuestos con obra y no metálico, ¿no? Dada la Exactamente. precariedad de la práctica artística, es algo que muchas veces, hablándolo con colegas aquí en España, pues decían, ¿cómo podemos hacer llegar este ejemplo, ¿no? al gobierno español? Porque muchas veces todos sabemos cómo es el sector y incluso hay muchas veces que entre artista y comisario se paga con obra porque no hay dinero para pagar el texto al comisario. En fin, me parecía muy interesante hacer ese inciso para que se pueda entender mejor el por qué habías incluido esta pieza, ¿no? Y hablar del programa. Claro, y Y bueno,
A ver, Lau. esta pieza, hablando de genealogías oaxaqueñas, esta pieza a mí me remite a una pieza del maestro Toledo, que es cuando él pagó sus impuestos mediante este programa de pago en especie. Él pagó sus impuestos con una serie de obras que se llamaban los cuadernos de la caca. Y eran unos cuadernos pues, de pinturas y de dibujos totalmente escatológicos, pero o sea, tenía este doble juego también de decir, bueno, no, un artista que al Estado lo que le da es la caca, ¿no? Los excrementos, las biuses, las obras, te voy a dar pues lo que me sobra. Claro, pero fuera de ese acto político también genera que en su caso podría elegir y hacer esa acción, pero hay otros casos en los que a lo mejor el artista no tiene otra opción de entrar en colecciones públicas también, ¿no? O sea, también genera que el Estado tenga obra de creadores jóvenes que luego pueden llegar a ser bastante prohibitivos para entrar en colecciones y que pueda haber una importante acervo, ¿no? de la práctica contemporánea. Me parece Sí, bueno, eso también, pero el hecho de que pagaras, Rubén, tus impuestos con esta pieza también cierra un ciclo en el sí, cual la vida de esta persona que fue salvada por el médico termina siendo como el tributo al Estado, ¿no? también, Es claro. Por decir, supuesto. el Estado es el Estado quien ha puesto a la población mexicana en esta situación de riesgo total, o sea, que se están en una situación en la que se están perdiendo cada día, se pierden muchísimas vidas a raíz de esta situación de la guerra contra el narcotráfico y de esta situación de violencia y de un contexto de necropolítica. Es decir, la necropolítica consiste en que en este caso el Estado decide quién y cómo va a morir, ¿no? Es lo opuesto de la biopolítica, que es quién y cómo puede vivir. Pues la necropolítica no solo administra la muerte, sino también las formas de la muerte y también la antesala de la muerte, es decir, la enfermedad, el dolor, etcétera. Entonces, en una situación como la que estamos viendo en México, de una violencia tan descarnada ya, mientras el Estado administra toda esa muerte, en tu pieza, tu pieza traza el arco de una vida, o sea, de alguien que iba a morir, que su vida fue salvada por un médico y que es a través de la piel de jaguar que esa persona restituye su deuda de vida con el médico y luego cómo eso termina en manos de un artista y qué es lo que el artista finalmente hace con eso y lo que tú como artista decides hacer es darle al Estado de vuelta, ¿no? Como un giro de tuerca, darle la calca de esa piel de... Claro, que finalmente lo que le devuelvo es un fantasma, porque otra cosa sería darle la piel o darle directamente, en este caso es un fantasma de esa deuda, ¿no? Y de esa condición a la cual tú hablas, Diana, del Estado y de la necropolítica. Y bueno, en este proyecto específicamente de la piel, cuando la presento por primera vez en 2019 en México, también hice esta pieza que si me deja, es que acompañaba la pintura, los dibujos y un video, acompañaba también esta frase escrita con pólvora, que logramos reproducir en el instituto, que yo me siento muy contento y orgulloso porque la verdad parecía que iba a causar problemas. Pero Finalmente lo no, logramos. Jorge Abascal, el agregado cultural, dijo adelante y la verdad es que eso es un síntoma también para celebrar, ¿no? Que hay una libertad para que el creador al que invitas pueda ocupar el espacio y hacer parte de su práctica identitaria en el espacio del instituto y con todos los temas que tratas también, ¿no? O sea, con la Pero para libertad las personas creativa. que están viendo y que no lo saben, tal vez sea importante mencionar que esta pieza está escrita con pólvora.
O sea, Claro, lo Exacto. acaba de decir, que se activa con, o sea, bueno, no hay una reproducción de cómo se hace, sino que ya está solo el resultado, pero pones la pólvora como dibujando, ¿no? La palabra y la activas con fuego. Exacto, sí, digamos como utilizo, en este caso, que es una mecha de pólvora como de un uso técnico, por no decir de dónde viene exactamente, es muy precisa y el problema de esto es que es muy lenta. En México es una pólvora como la de Valencia, que será artesanal y súper rápida, ¿no? Y incluso un poco violenta. Em, y el problema de esta, bueno, es un poco, esto un poco anecdótico, pero que genera muchísimo humo y que justamente el día en que la hicimos fue el día de la investidura de Pedro Sánchez, entonces justo fuera del Instituto Cultural había 10 camionetas de policías y tuvimos que entrar con un salvoconducto, entonces era una experiencia de verdad como... Sí, yo me eh, acuerdo que hubo varios días de acordonada la zona y tú tenías que traer la pólvora para, para montar la pieza, ¿no? Instalarla en el muro. Y entonces tuvimos que calcular que la trajeras antes de la fecha porque había control de policía, ¿no? A los viandantes. Y aunque tuvieras claro, salvoconducto, no podías llevar una mochila con pólvora. Nosotros estamos ubicados, para el que nos esté escuchando y no conozca el Instituto Cultural está enfrente de la sede de la Soberanía Nacional del Congreso de los Diputados. Eh, y claro, y también pues eso, mencionar muchos, que el montaje se realizó justamente en una época muy convulsa en España, ¿no? Que tenía que, había muchos sentimientos aflorándose y que eso era como un poco tensa la situación. Y bueno, nada, que no sé si la se frase, lee bien, si quieres leer lo que pone para que no... sí, eso justo iba a ser. Lo que dice la pieza es, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que es la traducción literal eh, del Padre Nuestro que se encuentra en uno de los escritos más antiguos de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, al parecer, deuda y culpas en un origen, o sea, no al parecer, o sea, está comprobadísimo que en un origen deudas y culpas en un sentido religioso significaba exactamente lo mismo, ¿no? Y quiénes eran los que administraban de cierta manera las deudas económicas era también por parte de la iglesia, ¿no? Quienes ejercían la presión de cómo se cobraban y que pues, para ponerlo un poco más ejemplificado, eh, los, en la religión judía sí existe esta cuestión de que cada, pasando cada cierto tiempo, 6 años me parece, las deudas se condonan porque están asociadas a la preservación de la vida, ¿no? Entonces, como una cuestión ahí que se va heredando de las religiones y que se va pervirtiendo también a lo largo del paso del tiempo. Eh, pues no sé qué más, si quieren hablar de esta pieza o... Bueno, la simplemente deuda es no, la deuda es una presencia, o sea, es como algo que ha estado muy presente en tu trabajo desde antes de, o sea, esta pieza es solo una de las piezas que hablan sobre el concepto de la deuda en tu obra, pero ha estado presente desde mucho antes y tiene que ver también, o por lo menos yo así lo leo, también con tu capacidad como desde lo artístico o como artista hacer una lectura de los mecanismos sociales que nos permiten, ¿no? Articular y cohesionar la vida en común hacia, bueno, para que funcione, digamos, ¿no? El entramado social. Y en esa medida también tiene que ver con el concepto de la exposición de los buses, mm, porque hay una especie de también de utilitarismo en la deuda, de tal manera que ahora leemos la deuda solo como un aspecto
financiero o financiarizado de nuestra existencia, cuando realmente la deuda como principio social va mucho más allá de eso. O sea, y eso se ve pues muy claramente, por ejemplo, ¿no? En Oaxaca o en Cholula, donde los dos vivimos, la deuda es también atañe a otros ámbitos de la vida, ¿no? Si tú me bautizaste a mi hijo, yo te voy a bautizar al tuyo, o cómo todos cooperan para una fiesta, o tiene que ver con otras cosas más allá de lo financiero, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, también en un espectro más macro, o sea, una deuda es lo que está ocasionando lo que está sucediendo ahora en Palestina, ¿no? O sea, hay deudas que están, que se establecen por grandes mercados, mercados de armas, básicamente, que tienen que saldar esa deuda y tienen que sacar el dinero de algún lado. Entonces, claro, genera como una reacción en cadena que no se puede detener, que es O en una... ese caso que has mencionado de Palestina, y también voy al origen de la palabra que decías, ¿no? De deuda y culpa. O sea, porque ese territorio se otorga a un pueblo por la culpa que hay a Claro, por nivel una culpa. global, ¿no? Y entonces, como hay esa culpa, entonces se mantiene unas dinámicas que son absolutamente perversas, ¿no? Efectivamente. Aparte de esta pieza en concreto, la práctica artística tuya ha tenido esta visibilidad en muchos casos, no solo con textos, sino con imágenes, ¿no? Estaba recordando las estrellas de punta de la exposición que hiciste con Andrea, ¿no? Sí, aquí está. En papelería, que son de la Unión Europea, ¿verdad? Y también, normalmente, por eso también había esta percepción de qué pasaría en un espacio más institucional y Mm. más de sala expositiva, porque la mayoría de las veces que has activado estos proyectos de pólvora, por lo menos las que he visto yo en este año pasado en Madrid, eran en espacios más industriales, como la que estamos viendo, ese estudio de un diseñador en Usera que estaba antes de que se hiciera la obra y estuviste haciéndolo también, y como eh, Sí, no es lo mismo hacer una práctica como más desde lo underground casi, a llevarla a un espacio más institucional, ¿no? Aparte del uso de los muros, ¿no? Pero bueno, estaba pensando en por qué la pólvora, ¿no? ¿Por qué la usas? Y recordando saludos a César Martínez, el artista con el que iniciamos este proyecto de charlas, al que tuvimos hace poco también presentando un libro en el instituto, y justo estábamos a punto de empezar a montar ya la exposición, ¿no? Tengo, claro, en la cabeza cómo él ha utilizado también pintura con pólvora en los años 90, y cómo hubo este encuentro cósmico, un artista que también había vivido muchos años en Madrid y que justo días antes de empezar a montar os conocisteis, ¿no? Y bueno, quería que hablaras de el uso de la pólvora en tu trabajo, y no solo claro, yo llegué de ahí precisamente voy a regresar hasta el principio, yo llegué a la pólvora por esto, ¿no? Por el contacto con los policías y vamos a decirlo, por la violencia en México. Eh, Cuando yo realizo la pieza de la pistola, termino con una sensación un poco incómoda para mí. O sea, como eh, viniendo de un país sumamente machista y tal, me sentía como, y además con un montón de poder en la mano, con la posibilidad literalmente de voltearme y cometer una barbaridad. Eh, era un arma entonces, de verdad, claro, no es... pero sí, sí, no. sí, este es un arma de la Policía Federal. O sea, es un arma que yo estoy seguro que está manchada de sangre. Ya. Y lo que yo quería hacer era, y mucho de mi trabajo trata de eso, es quitar lo máximo posible para quedarse con lo mínimo. Por eso hablo que yo trabajo con la visualidad de la cultura de la escasez, no solamente por una cuestión de que la práctica artística en sí ya es sumamente precarizada, sino que también la escasez como una escoria y como lo que sobra, también genera una contradicción que es
el lujo, ¿no? La escasez, la economía de la escasez genera un deseo por algo que eventualmente subirá su valor por la demanda. La pólvora, pues sí, cuando voy quitando elementos y me voy quedando con el casquillo, con la bala, con la ojiva, tal, me lleva a finalmente quedarme con la pura pólvora, ¿no? Con la mancha. Eh, pero como era muy difícil manejarla, porque es como un polvo, hay como unas esferitas chiquititas, lo que hice con una alumna tuya, Diana, que se llama Dea López, que la conocí en el 2017, 2018, que cuando ella comienza a hacer sus primeras prácticas artísticas, perdón, curatoriales, me invita a mí para hacer un proyecto que duró muy poquito en una mezcalería en Oaxaca, en la cual no tengo imágenes ahora, pero lo que hizo ella, que a mí me pareció fabuloso, es que me contactó que voy a poner esta imagen porque de hecho esta la curó DEA hace unos meses con la colección FEMSA en Guanajuato. Eh, lo que hizo ella fue ponerme en contacto con cueteros que ella conocía porque su familia son de barrio, tradicionales, que van mucho a los mercados y tal. Bueno, me puso en contacto con los cueteros y trabajé con ella un dibujo bastante grande que no tenía mucho sentido en realidad, pero me dio como para empezar a trabajar y a utilizar este material sobre todo sobre las paredes, ¿no? Sobre los lugares a donde yo iba y utilizarlos un poco más en un sentido arquitectónico. Esta pieza que se llama Polvo Somos, en Pólvora Nos Convertiremos, es la primera que yo hago. Esta es igual una reproducción que se hace en el Museo de Diego Rivera en Guanajuato, pero la primera vez que yo lo hago en el 2018 en esta mezcalería es exactamente esta misma frase puesta encima pues de donde van las barras y las mesas y todo esto. Entonces, bueno, yo vengo a Europa en el 2020 con esta beca de Air Montreux y, y pues ahí me siento yo como inmovilizado porque no tengo esos materiales, tengo que improvisar un poco con lo de la rama y todas estas cosas. Y cuando llego a Madrid, me encuentro a Andrea Fontana, que es otro loco, y me propone llevar al espacio bueno, una de serie la de... papelería donde hemos hablado que habías expuesto, ¿no? No, anteriormente, gracias a Diana, pues conocimos a Teresa Margolles y Teresa Margolles me invita a hacer una exposición en su espacio en Usera. Ujú. Y yo invito a Andrea a que pues, me acompañe, ¿no? Más que un curador fue pues como un cómplice ahí que me llevó a pedir la pólvora, a traerla, a utilizarla, a usarla en la calle. O sea, fue un poco más punky de lo que soy ahora. Y, donde también invitamos a Diana, que nos parecía adecuado por las condiciones, que nos escribía un texto. Y ahí hicimos esto en el espacio de Teresa. Mm. Eh, Ahora lo que, reconozco, claro. que claro, que fue la primera vez que lo hago en Europa. Y desde ahí, pues, he querido llevar una secuencia de utilizarlo, no como un elemento distintivo que al parecer ya se me distingue un poco por este trabajo, sino más bien como un acompañante, como que una, una, un elemento que está ahí porque forma parte como de mi genealogía, ¿no? De los policías, de la fiesta, de los carnavales en México y pues un Y bueno, y poco... Usera, para el que no lo conozca, es un barrio, el barrio chino, ¿no? Que ahora está de año nuevo, por excelencia, digo. Y aparte de que esté cada vez llenándose más de espacios de arte y de diseñadores y de artistas o espacios de producción, tiene su sentido también el uso de la pólvora, ¿no? En ese territorio, supongo que
A lo mejor tuvo que ver el cómo la conseguisteis, no sé. No quiero acabar sin hablar de la pieza que está en el muro principal del instituto. Esta, ¿no? Sí, que es una pieza que se decidió así, pero hay muchos más papeles, ¿verdad? Es una serie de mayor tamaño y que está pintada con humo, con el humo de una vela. Y bueno, pues no sé si Diana quieres hablar de por qué estos lemas, por qué estos y no otros, o si quieres explicar un poco al público, ya que estás tú, en vez de contarlo yo. Quería también hablar de algo que dijo Rubén, que lo mencionaste así como de pasada, pero a mí me parece muy importante y muy central para la exposición, que es la idea de la economía de la escasez y la economía de los excesos, porque esta exposición es toda acerca de cómo se administra la riqueza, cómo se administra el exceso, o el excedente más bien, ¿no? Y los recursos. Y en ese sentido, tú hablabas de cómo la economía de la escasez termina por convertirse en lujo. Me llama mucho la atención que en un par de revistas que han llegado a mis manos últimamente, el arte, que bueno, se considera, en términos de mercadotecnia, se considera mercado de lujo. Y entonces me llegó una revista en la que venía los resultados de las últimas subastas de artes, de bolsos de marca y de vinos. Entonces me pareció de una banalidad tan atroz, pero a la misma vez fue como un golpe de realidad con respecto a dónde están los artistas y dónde estamos los productores de sentido, o sea, el trabajo intelectual básicamente dentro de la cadena de valor de la economía global. Y me preguntaba si somos de alguna manera las viuses, o sea, somos como lo que sobra, ¿no? Nos tienen que dar becas, nos tienen que dar. Y en la lógica me imagino que de los gobiernos y de los financieros es como, ay, bueno, hay que mantenerlos ahí a flote o tal. Pero también llega un punto en el que por principio de escasez somos mercado de lujo. Bueno, son ustedes los artistas, mercado de lujo, y a la vez también pues se terminan convirtiendo como las muses, ¿no? En esa delicatez por ser algo tan raro y tan fuera de órbita, ¿no? Y en qué medida un artista a lo largo de su trayectoria va siendo absorbido por esta lógica, me parece como bien interesante. Pero volviendo a este mural, se llama Good News. El mural tiene como título Good News y son frases que Rubén ha ido como pepenando literalmente. eh, que por cierto, pepenar es otra voz náhuatl, que Sí, quiere decir... hablamos de ella en la charla con Saskia Bosterman, con la Ah, exposición que inauguramos el año pasado, que se llama Empepelar y Crear, que comisarié yo con ella, y ella explicábamos bien el origen de la palabra, de recoger, ¿no? De lo que se tira, lo que se va a tirar y que tiene una connotación negativa, pero pues precisamente hablábamos de todo, de cómo se puede crear con lo que se supone que es para tirar, ¿no? Con lo que es basura. bueno, estas frases Rubén las ha ido tomando del discurso político, de lo que de las palabras, ¿no? Que los políticos sueltan, que es cada vez más un discurso vaciado, un discurso de marketing realmente, ¿no? Y es también una forma de hacer evidente cómo este discurso, en primer lugar, bueno, está totalmente, en primer lugar es imbécil, o sea, carece de inteligencia. En segundo lugar, pues está vaciado de significado. Y en segundo lugar, pues cómo estamos habitando el reino de la manipulación. Pero no nos podemos detener en cada frase, pero a mí sí me gustaría, porque creo que la que más bueno, que creo que tiene una importancia, una relevancia, una vigencia en el contexto actual, que es una frase que tú tomas de Greta Thunberg. Y yo cuando te preguntaba por qué ella,
digo, aquí hay frases de todo el mundo, pero bueno, de casi todo Sí, el pero mundo, bueno, pero eso era algo que no le interesaba a él, ¿no? Porque mucha gente me ha preguntado y él no tenía interés en que se supiera de quién es cada frase, ¿no? Aunque la que estás mencionando tiene mucho que ver con otras piezas de la exposición, ¿no? La de Greta. y esta frase de Greta Thunberg, Rubén, tú comentabas que tenía que ver con las contradicciones del discurso ambientalista, ¿no? En distintos emplazamientos y cómo este discurso ambientalista, vamos a decir blanco, no se adecuaba en lo absoluto a situaciones que estamos viendo en México y que de hecho ahora mismo mientras grabamos esto están ocurriendo, como por ejemplo las manifestaciones en contra de la gentrificación en Oaxaca, que están ocasionando que el agua vaya para los turistas y no para los locales, que tienen que gastar dinero en contratar pipas de agua, etcétera, ¿no? Entonces, o igualmente en Oaxaca, estas industrias de la energía limpia, ¿no? La eólica, que se vende aquí en Europa y en el primer mundo se vende como ecología limpia, pero pasa por la usurpación de territorios en México y también esa usurpación de territorios genera violencia social. Entonces, no sé, Rubén, si finalmente quisieras comentar algo un poquito sobre esto y recordarnos cuál es la frase de Greta, que no la veo por aquí. A ver, de Greta está yo creo que era la de Ethical Reasons, ¿no? Porque ella hablaba de una cuestión ética, ¿no? Está a la Evidentemente, izquierda, está a la sí, izquierda, está abajo. exacto, es la segunda de abajo para arriba, Encima de Viva México. exacto. Ujú. Y creo que, bueno, in other words, pues es como una muletilla en general, ¿no? De los discursos políticos. Pero sí, claro, yo siempre he tenido un problema no con Greta Thunberg, ¿no? O sea, ella empezó como una pobre niña que estaba como todo mundo, a esa edad devastado y bueno, como todo mundo ahora, eh, desilusionado por el futuro y claro, o sea, con una nebulosa oscura en el porvenir, en el horizonte. Sin embargo, la manipulación del discurso pues, de una niña que en su momento habrá tenido que 13 años o 14 años, eh, para para la implementación de una economía, lo que se vino a llamar economía verde, que no es otra cosa más que el desplazamiento de unos poderes hacia otros, eh, pues vamos, es utilizada para que la gente caiga y cambie de mercado. O sea, es una estrategia de marketing total, que pasa de largo por los problemas sociales que evidentemente involucran problemas medioambientales, eh, pero que son invisibilizados porque pues, a nadie le importa qué sucede en las eh, ¿cómo se llaman? En las ventosas en Oaxaca, ¿no? O sea, a nadie le importa si eh, pueblos enteros de miles de habitantes de Zapotecas son desplazados por el ejército para poder meter ahí parques eólicos. De eso nos habla a nivel global, ¿no? De cómo también estas grandes estructuras, pues, eh, eliminan el flujo de aves cuando emigran, ¿no? Que pues de repente tienen estas hélices enormes y pues mueren, mueren un montón de fauna al atravesarlas. Y evidentemente pues hay una manipulación de este discurso hacia los mercados que les importan, que son los de Estados Unidos y los de Europa, ¿no? Y es un poco esta contradicción, en la cual también van frases que yo mismo he pensado, ¿no? Que no voy a decir cuáles son, ¿no? Que de repente se me ocurren y digo, pueden estar al mismo nivel pues, pues eso, como de vendehumos, ¿no? Y pues más o menos
lo que puedo decir de esta pieza. Bueno, Tiene que ver también con la cuestión del excedente en el sentido de cómo se desterritorializan o se relocalizan este tipo de industrias en entornos en los que hay en los que hay excedente. O sea, si pensamos, por ejemplo, en México como un país en el que hay de todo y de todo sobra, o sea, hay demasiado, realmente lo escuchas, yo lo he escuchado y lo he escuchado en voces que lo dicen de una manera súper descarnada y súper cínica, ¿no? En el sector empresarial se habla como, invierte en México porque en México sobra la mano de obra barata, desechable, ¿no? O sea, y lo dicen con mucho cinismo. Si ya no quieres trabajar conmigo, vete porque me sobran trabajadores. En el momento en que te vas tú, tengo una fila de gente aquí afuera esperando por el mismo puesto que tú, incluso si es un puesto de explotación o mal pagado, etcétera. Entonces, sobran jóvenes. O sea, las pirámides poblacionales que están como están en el mundo y que tanto preocupan en Europa, resulta que en México la pirámide poblacional todavía hay jóvenes, ¿no? Entonces sobran vidas, sobran recursos naturales, sobra territorio, o sea, sobra tierra, terreno, ¿no? Entonces siempre se puede, es como, ¿en qué medida los terrenos que se venden o los territorios que se venden como territorios de oportunidad en realidad son estos territorios que se consideran, en los que se considera que tanto el territorio como la vida que albergan son sobras y por lo tanto no importa, porque va a haber más. Y esta lógica perversa es un poco la que ha alimentado todo el discurso de la exposición y creo que es un hilo que puede servir muy bien para unir conceptualmente la obra de Rubén, por lo menos hasta ahora. De aquí en adelante no sabemos si Roma lo cambiará y y por dónde va a ir, pero Voy a pintar Miguel Ángeles. bueno, yo querría ir cerrando ya para que, bueno, se queden más ganas de seguir descubriendo tus nuevos derroteros, ¿no? Sé que vas a exponer ahora en Madrid, en Jazz Madrid, ¿no? En un stand de Kiki Pertiñez, ¿no? De Boom Community, del programa que hemos hablado antes y hemos enseñado el catálogo. No quería dejar de volver a agradeceros vuestra participación, vuestra entrega y el haber trabajado juntos en este proyecto y en estas casi 2 horas de charla. Gracias a todos los que nos han seguido y bueno, pues se ha cortado. Lo han cortado. ¿Se ha cortado? Ah, no, lo has cortado tú, perdón. No, no, sí, sí, No te has que salido de pues, la pantalla, ¿no? claro, para poder vernos mejor. Bueno, pues ya quería hacer el cierre para despedir a todos los que nos están oyendo. Muchas gracias a vosotros dos y seguimos a ver qué te depara Roma, como dice Diana. Gracias. Pues muchísimas gracias y pues a ver también qué les depara bueno, a ti y a Diana y espero que bueno, nos veamos pronto. bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, por coordinar todo el proyecto y un reconocimiento también al instituto, porque realmente es un proyecto fuerte, o sea, es un proyecto de unos contenidos, en fondo y forma, ha sido un proyecto fuerte, ¿no? Ha involucrado desde la pólvora, o sea, desde activar esta pieza en las instalaciones del instituto hasta meter un discurso que realmente es muy crítico y muy fuerte. Yo creo realmente que el arte, además de complacer, también tiene que ser incómodo. Y esperamos haber sido muy incómodos y seguirlo siendo. Y en ese sentido, pues sí, mi reconocimiento al instituto porque nunca hubo un pero. En ese sentido, y pues mi gratitud siempre a Jaime Viñas por su generosidad y buena onda, y por supuesto también a Mónica y a todo el instituto por esta chance, ¿no? De poner un poco a agitar el pensamiento. Bueno, creo que es la labor de los artistas, ¿no? Fuera de lo que estabas hablando de convertirse en objeto de lujo y de compra para los que
tienen esos recursos que invierten como el que compra joyas, ¿no? El verdadero creador es el que habla del tiempo que le toca vivir y las circunstancias que le han conformado. Y creo que en ese sentido es la labor de la institución pública también, ¿no? Dar voz sin censura a los creadores. Sí, se Así está que privatizando la cultura, se está privatizando cada vez más y esas privatizaciones pues siempre obedecen a intereses. Entonces, en lo público, la cosa pública tiene que existir y como tal seguiremos, ser espacio de resistencia, mientras casualmente, ¿no? seguiremos aprovechándola. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Un Muchas abrazo. gracias.